Si vemos la historia argentina de los últimos años, encontramos un personaje que divide la historia argentina entre sus amigos y sus enemigos. Lo dice claramente en un video en YouTube. Perón, Juan Domingo, divide la sociedad argentina entre sus amigos y sus enemigos. Él mismo dice, al amigo hay que darle todo, al enemigo ni justicia. Este personaje satánico, porque solamente Satanás es el que divide las familias. Solamente Satanás es el que divide los pueblos. Solamente Satanás es el que aprovecha este tipo de ideología para mantenerse en el poder. Seguimos con la historia argentina. Perón, Juan Domingo, tenía una manifiesta adhesión a las políticas de Hitler, de Adolfo Hitler. Terminada la Segunda Guerra Mundial, permitió el ingreso al territorio argentino de grandes asesinos de la Alemania nazi, que entraron a vivir a la Argentina y vivieron con absoluta impunidad. Seguimos con la historia argentina. El primer gobierno de Perón fue un gobierno revolucionario porque hizo muchas escuelas, ayudó a los sindicatos para mantenerse en el poder, se hizo amigo de la Iglesia Católica, fueron pasando los años y en el segundo gobierno de Perón aparecieron sus verdaderos propósitos. Entonces, empezó a perseguir a los sacerdotes, los empezó a matar, empezó a perseguir también a los jefes de los sindicatos que no obedecían sus órdenes. Y así fue como se unieron distintos grupos de poder del ejército, de la Iglesia Católica, y se dio lo que se llamó la Revolución Libertadora en el año 1955, donde quisieron asesinar a Perón Juan Domingo, pero él huyó y se fue. Y así estuvo viviendo 18 años en España, cobrando un sueldo de general del ejército argentino y un sueldo de presidente de la nación argentina. 18 años. En 18 años creó los grupos guerrilleros que mataron muchísima gente, que robaron, que saquearon, que torturaron,
que tenían a la sociedad civil permanentemente bajo su dominio. Y fue el ejército argentino, el gran ejército argentino, el heredero de los valores de José de San Martín, el que entró en acción y los empezó a combatir. Perón vuelve en el año 1974, pero ya era un anciano. Pero bueno, así son los líderes manipuladores. Muerto Perón, queda su tercera esposa, Martínez de Perón, quien manifiesta una incapacidad absoluta para gobernar la Argentina, quien le pide a través de un decreto presidencial a las Fuerzas Armadas eliminar a los grupos guerrilleros. Los argentinos que no vivieron estos años no tienen idea lo que nos tocó sufrir, lo que nos tocó padecer. La gente común tenía mucho miedo de estos grupos guerrilleros, montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, la AAA. Fueron los militares los que terminaron con esta mala gente. Después vino el gobierno de Alfonsín. Alfonsín fue un gran hombre, una gran persona, pero los gremios peronistas le hicieron 13 paros generales. Además, distintos grupos del ejército se levantaron en contra del sistema democrático. Alfonsín le voltearon el gobierno, como Menem le volteó el gobierno al gobernador Angelós. Los peronistas tienen dentro de sus entrañas las enseñanzas del líder satánico, y lo siguen haciendo. Menem mandó a la Argentina una guerra que no tenía razón de ser. Durante la presidencia de Menem ocurrieron 2 atentados terroristas. Nunca se investigó, nunca se llegó a la verdad. Menem fue un corrupto, Menem fue un narcotraficante. Escobar mandó matar a su hijo porque Menem se había metido en el negocio de la droga. Y así fue como terminó el gobierno de Menem y vino el gobierno de la Rúa. De la Rúa fue un hombre honesto, fue un hombre capaz, pero nuevamente los peronistas, con su sistema montonero guerrillero de gobierno, le volvieron a voltear el gobierno. Después vino Duhalde, que empezó con las dádivas, y así después vino Néstor y vino Cristina, que han hecho de la Argentina una multitud de gente que no trabaja y vive de la dádiva del Estado. Presidente Macri fue un gran presidente, y después viene este presidente que está ahora, que no se sabe ni quién es y que ha impuesto leyes que son contrarias a la Constitución de la Nación Argentina. El aborto va contra la Constitución de la Nación Argentina. Las comunidades de fe tenemos datos precisos: entre 60.000 y 80.000 niños argentinos han sido asesinados dentro del útero de las mujeres. La sociedad argentina hoy pide y reclama, como lo hizo en 1974, como lo hizo en 1975
y como lo hizo en 1976, que el ejército argentino se haga cargo del gobierno y termine con estas mafias de políticos que mienten, roban, se enriquecen ilícitamente, que terminen con estas mafias de jueces corruptos, que terminen con estas mafias de sindicalistas que se han enriquecido ilegalmente y que no hay un juez que los ponga en la cárcel, y que termine también con estas mafias de altos funcionarios de los bancos que roban y roban cuentas bancarias. El ejército argentino tiene la obligación moral, la obligación ética, por ser los verdaderos portadores de los valores de José de San Martín, de hacerse cargo del poder político en la República Argentina.